Hola, soy Ana, una contadora que trabaja con Logro para ayudar a mis clientes a crecer. Últimamente me llegan muchas preguntas sobre cómo implementar la facturación electrónica. Mis clientes están nerviosos, pues la DIAN ha dicho que la gran mayoría de empresas en Colombia se verán obligadas a facturar electrónicamente durante el 2019 y el primer semestre del 2020. Con Logro es muy fácil solucionar este reto. Preguntémosle a Pedro, mi asesor de Logro, cómo funciona. Gracias, Ana. Logro fue diseñado para hacer fácil y poderosa la facturación electrónica, en tan solo 3 pasos. Así, una vez cuentes con la documentación que exige la DIAN. Primero, compras cualquiera de los planes mensuales de Logro. Segundo, ingresas a Logro tu consecutivo de facturación electrónica. Tercero, comienzas a facturar electrónicamente. Es así de fácil y puede ser cuestión de minutos. Además, Logro es muy conveniente, pues no necesitas hacer integraciones con otros sistemas de facturación electrónica. Toda la facturación electrónica se maneja dentro de Logro, incluyendo el envío de las facturas electrónicas a la DIAN y el seguimiento de su estado. Logro te provee de un certificado digital sin costo adicional, lo que te ahorra cientos de miles de pesos al año. Una vez cuentes con un plan, Logro solo te cobra por los documentos electrónicos que generes, así que siempre pagas proporcional a tu consumo. Recuerda que con Logro, las primeras 20 facturas electrónicas de cada mes son gratuitas. Mientras tengas vigente un plan con Logro, guardaremos tus documentos electrónicos por 6 años, como lo exige la ley. Gracias, Pedro. Si quieres saber cómo funciona una factura electrónica en la aplicación, te invito a que veas el otro video que preparamos con la demostración paso a paso. Recuerda, el plan de Logro te da mucho más que la posibilidad de facturación electrónica. Logro también te permite llevar tu contabilidad, controlar tu inventario, gestionar tu cartera, hacer ventas de mostrador y tener acceso a cientos de reportes gerenciales. Una vez cuentes con un plan, el costo de facturar electrónicamente es granular. Solo pagas por las facturas electrónicas que consumas. A más facturas, menos pagas por cada una de ellas. Obviamente, queremos tomarnos el tiempo de explicarte cómo funciona Logro y cómo operan nuestros precios en más detalle. Así que te invitamos a contactarnos haciendo clic en este botón. Si es urgente, dinos que es urgente y priorizaremos tu contacto. Yo también me despido. Chao. Hola, muy buenos días para todos. Bienvenidos a nuestra charla semanal. Mil gracias a todos los participantes. Por favor, levanten la manito si nos están escuchando. El día de hoy estamos con el doctor Javier García nuevamente, que nos acompaña en Logro, para ayudarnos y dictarles a todos una charla sobre reflexiones estratégicas a la sombra del COVID-19. El ERP 100% en la nube, que es Logro, invita todas las semanas, los miércoles y los jueves, a charlas de interés para nuestros contadores, nuestros empresarios y para todos nuestros colombianos. También recordarles que con Movistar tenemos una alianza a nivel país para ayudarle a todos los empresarios a cumplir con las normas de la ley, a cumplir con la facturación electrónica, a cumplir con la información exógena, a cumplir con sus compromisos contables y financieros. Entonces, vamos a ver el día de hoy, como les mencionaba, con el doctor Javier García, fundador de Línea Contable. Vamos a ver todos estos temas pues, que les acabo de mencionar. Recuerden que también nos acompaña pues, Néstor Fajardo, que nos va a ayudar con todas las inquietudes y todas las preguntas. Como les mencionaba el doctor Javier García, aquí están todos los datos del doctor Javier. Él es asesor empresarial, con lo cual, pues, si necesitan información, aquí está el correo, el celular y su página, donde pueden perfectamente ubicarlo para cualquier necesidad que ustedes tengan. Y quien les habla, Marlene Arroyave, yo me encargo de toda la parte comercial y de alianzas con nuestra plataforma Logro, que como les mencionaba es un ERP 100% en la nube que le permite a los clientes facturar electrónicamente. Nosotros estamos conectados directamente con la DIAN, les permite llevar todo el tema administrativo, contable y financiero de su compañía en línea desde su casa. Recuerden que no necesitan instalar absolutamente nada en sus equipos para poder controlar la operación de sus empresas.
Es bien importante tener el control de mi compañía desde cualquier parte del mundo y disponible en todo momento. Nuestra herramienta además le permite a nuestros clientes cotizar a tiempo, en tiempo real, gestionar la cartera con nuestros clientes, un tema tan absolutamente importante hoy en día, y le permite también, como les mencionaba, enviar en línea la facturación electrónica. Nosotros le ayudamos a todos los clientes a solicitar sus consecutivos ante la DIAN, a hacer todo el proceso de registro, que no es nada sencillo. Mucha gente adquiere aplicaciones supremamente económicas, pero estas aplicaciones los dejan solos, absolutamente solos, haciendo el proceso, que no es sencillo. Nosotros lo tenemos muy claro y por eso tenemos varios esquemas para ayudarle a nuestros clientes. Como les mencionaba, con Movistar pueden adquirir nuestro producto también si son usuarios de cualquier servicio de Movistar. Tenemos una promoción para este mes, y es que si algún cliente adquiere por un año la aplicación de Logro, que lo puede comprar en línea a través de nuestra página, le regalamos el mes 13 de cualquiera de los planes que adquieran, que como les mencionaba, van planes desde 60,000 pesos hasta el más costoso y más avanzado, que cuesta 135,000 pesos. Hoy en día un ERP nos permite controlar una base de datos centralizada con toda la información de nuestros clientes y de nuestra operación. Un feliz día para todos y los dejo con nuestro querido especialista, el doctor Javier García. Aquí pues, don Javier, muy bienvenido en el día de hoy nuevamente, y bueno, el público es tuyo. Gracias, Marlene. Buenos días. Bueno, estamos de nuevo aquí para acompañarlos en este nuevo tema. Gracias a Logro, gracias a todos los presentes. Y lo primero es, señores, estamos en una nueva etapa de la pandemia. Esa etapa es nuestra responsabilidad. Esperamos que de pronto no estemos adelantando el diciembre ahora, y en diciembre estamos encerrados. Entonces, cuidémonos bastante para que en adelante podamos disfrutar. Señores, estamos en épocas difíciles, entonces hoy vamos a hablar de algo que es muy importante, y es hacer reflexiones estratégicas en esta pandemia, a la sombra del COVID-19. Mirar el mundo cómo se mueve, sigamos. Mirar el mundo cómo se mueve y cómo planteamos la situación actual. ¿Cuál es la primera reflexión, las primeras reflexiones? Digamos que es tiempo de plantear, preguntémonos, hagámonos estas preguntas, ¿es tiempo de plantear estrategias? Sí. ¿La pérdida necesitan alguna regulación estratégica? Sí. ¿Las pérdidas son generalizadas? No. Hay sectores en este momento, como todos los sectores que tienen que ver con alimentos, con salud, con medios informáticos, que han podido sobrevivir, y no digamos sobrevivir, han mantenido históricamente sus ingresos. ¿Hay sectores de la economía que pueden mantener sus indicadores? Sí, los que acabo de mencionar. ¿Sirve estratégicamente en este momento el beneficio de auditoría? Para algunos. ¿Han cambiado los indicadores de presión tributaria estatales? Recordemos, la DIAN y los organismos del Estado tienen un indicador de presión tributaria, y es la renta líquida sobre los ingresos. Es un indicador que a ellos les sirve para mirar los sectores. ¿Eso ha cambiado? Claro que ha cambiado. ¿Cada sector de la economía se ha afectado de igual manera en todo el país? No. Hay departamentos mucho más golpeados que otros, pero la generalidad es que todo el mundo ha sufrido. Pero sí hay situaciones de municipios y departamentos que tienen menos afectación que otros. En conclusión, en muchos casos, hoy la primera estrategia es permanecer, o por lo menos sobrevivir. Eso es nuestra primera impresión. Sigamos. ¿Cuáles son los caminos estratégicos de hoy? Primero que todo, señores, tenemos que llevar una contabilidad
debida forma, independiente de la situación que estamos viviendo, presentar oportuna y adecuadamente los impuestos, pagar oportunamente los impuestos o hacer acuerdos de pago, soportar adecuadamente los costos y deducciones, atender adecuada y oportunamente los requerimientos de las autoridades y mantener actualizado, mantenerse actualizado en los cambios normativos. ¿Qué es lo extraordinario? Analizar el punto de equilibrio y sus diferentes variantes. ¿Por qué esto? Porque en estos momentos hay empresas que el comportamiento del primer trimestre fue normal. El del segundo y el tercer trimestre que empezamos, la finalidad del primer trimestre que reiniciamos ahora en septiembre, que termina en septiembre 30, muchas empresas tuvieron 0 ingresos. La pregunta del millón que le hacen ahora a los contadores es: ¿cuánto tengo que vender en el último trimestre? ¿O para permanecer en punto de equilibrio? ¿O para perder lo menos posible? ¿O para ganar un poco? Entonces hay que analizar puntos de equilibrio. Tratar de disminuir al máximo los gastos fijos. Obviamente, cuando no hay ingresos, lo más práctico es disminuir los gastos fijos. Hacer variantes, si es posible, en la producción y en la comercialización. Eso lo hemos visto y lo hemos aprendido. Hay empresas de textiles que se dedicaron a hacer tapabocas. Hay empresas de comestibles que cambiaron sus sistemas, digamos, elitistas, de producir algunos productos que eran para las élites. Entonces vamos a producir para todo el mundo. O sea, apuntar, si es posible, a satisfacción de necesidades surgidas de la pandemia, lo que decía. La gente se puso a hacer tapabocas, la gente se puso a hacer gels, la gente se puso a hacer cosas para enfrentar la pandemia. Y no descuidar los asuntos legales y los compromisos. Digamos que eso es lo extraordinario y eso es lo que tenemos en este momento. Sigamos. Pero de todas maneras nosotros tenemos que mirar en estrategia y tenemos que formar nuestro pensamiento estratégico. Lo que tengo resaltado en rojo es lo que debemos hacer prioritariamente en este momento. Lo otro es lo que se hace siempre. Por ejemplo, nosotros hoy tenemos que estar muy claros en tener el conocimiento actualizado con la normatividad. Ustedes se han dado cuenta, todos los días salen decretos, todos los días no, todos los días salen normas, unos días decretos, otros días conceptos de la DIAN, otros días directrices, superintendencia, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud. Es decir, una serie de cosas que tienen que ver en razón a la pandemia, entonces tenemos que estar claros en eso. Distinguir entre estrategia, ilusión y evasión, bueno, está bien. Hermenéutica única, en este momento, yo soy de los que pienso, todos los días uno debiera intentar aprender más, a interpretar todos los días más las normas, todos los días a través de la hermenéutica jurídica. Cláusula antiabuso, bueno, núcleos temáticos, o cuando estamos bien, elementos estratégicos, muy bien, círculos de cualidad cuando estamos súper bien, presunciones, pero hoy tenemos que diagnosticar continuamente nuestra empresa. ¿Cómo vamos? ¿A dónde vamos? Bueno, ecuaciones tributarias en tiempo normal. Escenarios estratégicos. Escenarios estratégicos tienen que ver hoy a la caída de los ingresos, tratar de controlar el gasto, ¿sí? Tratar de limitar el gasto y establecer una estrategia. Obviamente que si no es para ahorrar dinero, es una estrategia para dejar de perder. Sigamos. Cuando yo hablo de estrategias, hablo de generalidades y hablo de que hay una estrategia liderada y una emergente. La liderada es la situación normal, es el producto de un proceso largo de análisis y hoy tenemos que hacer la emergente. ¿Por qué? Porque si bien la emergente surge de la organización como cultura empresarial, hoy la emergente surge del momento actual, es decir, caída de ventas, mantenimiento de gastos y todo el proceso. Entonces, hoy hay que hacer una estrategia emergente. Sigamos.
¿Cómo planteamos una estrategia? Yo planteo una estrategia yo quiero tener un fin a alcanzar. Mi fin a alcanzar es punto de equilibrio. Mi fin a alcanzar es las menores pérdidas. Mi fin a alcanzar es disminuir los gastos fijos. Bueno, establecer la forma de cómo se va a obtener los fines planteados. Yo ya miraré cómo voy a disminuir los gastos fijos o cómo voy a contrarrestar el mantenimiento de los gastos fijos con generar algún tipo de ventas. Definir los recursos a utilizar. Yo tengo que mirar a ver qué es lo que tengo que hacer, si tengo que cambiar el sistema de producción, si tengo que cambiar, bueno, tantas cosas que se pueden cambiar en un negocio. Y sobre todo, definir tácticas. Hoy, lo más importante es definir una táctica. Lo que puedo hacer ya, lo hago ya. Y trato de hacerlo bien. Eso es una táctica. Sigamos. Factores que inciden en el éxito de la estrategia. Primero que todo, el acertado diagnóstico. Uno tiene que diagnosticar muy bien la empresa. Mirar los pros y las contras. Segundo, la evaluación del medio en general. Yo tengo que mirar el medio, cómo va a funcionar. Es decir, en este momento, digamos, las empresas de transporte están todas paradas, ¿sí? Las empresas de entretenimiento están todas paradas. ¿Cómo vamos a funcionar hacia adelante? ¿Sí? ¿Cuál es la estrategia ahí? La acertada aplicación de los cambios normativos, eso está bien, y las acciones que se emprendan con ánimo de solidez y la estrategia. Muy bien, sigamos. Yo debo plantear, primero que todo, una estrategia simple. Hoy, en medio de la pandemia, yo tengo unos elementos estratégicos, lo que ya hemos dicho, contabilidad de forma, declaraciones presentadas de oportunidad adecuadamente, pago oportuno de los impuestos o acuerdos de pago, atención oportuna de los requerimientos. Bueno, todo eso lo tengo que hacer hoy prioritariamente. Entre la estrategia está el establecimiento de la cultura tributaria, eso es cuando la empresa está normal, el planteamiento de estrategias basadas en la ley, incluir estrategias tributarias en el plan estratégico de la empresa está cuando estamos normales, hacer seguimiento de las metas tasadas, evaluar resultados. Hoy, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Proponer nuevas metodologías basadas en las experiencias obtenidas. Si bien sabemos, Dios quiera, esto no va a ser eterno, entonces tenemos que puntualizar en el momento actual, ¿sí? Si bien yo venía teniendo unas grandes utilidades, unos grandes ingresos, unas grandes operaciones, hoy me tengo que limitar a lo que el mercado me permita. Y en ese límite yo debo plantear nuevas metodologías, sigamos. ¿Qué debe incluir una estrategia? Vamos a presentar comparativamente los últimos 5 o 10 años. ¿De qué me sirve eso hoy? De la proyección futura y de saber que lo que va a ocurrir este año va a ser algo por fuera de esa tendencia. Decía cuál sería lo más popular de los escenarios, eso está bien, calcular la renta proyectada ideal. Nosotros de todas maneras, en este momento debemos calcular qué es lo que nos va a pasar, no solamente con la utilidad, también con los flujos de efectivo. Y tener claro, ¿sí? Que lo que la gente habla, cuando uno habla y oye hablar, caja, 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 todo el mundo habla de caja. ¿Sí me entienden? Nosotros debemos hablar más precisamente de flujos de efectivo. ¿Sí? ¿Cómo está funcionando el flujo efectivo? Vamos a proponer estrategias. ¿Sí me entiende? Eso es la normalidad, se proponer estrategias, presentar cada una de las estrategias, bueno, y presentar el vencimiento de pago oportuno de impuestos. Eso se hace, pero hoy nosotros tenemos que enfocarnos en mirar la empresa con base en el pasado histórico para proyectar el futuro, porque el presente está muy claro. Sigamos. Cuando nosotros pensamos en nuestra empresa, ¿qué ha pasado en una empresa en el 2019? Miremos, esta es la historia aquí, en estos dos. Digamos que en esta hilerita vamos a encontrar cuál es el indicador de presión tributaria. El indicador de presión tributaria, digamos, este es sin pérdida fiscal y con pérdidas fiscales, digamos que ya no vamos a tener pérdidas fiscales, que nuestro indicador ha ido del 7 al 8, al 9, al 6 cayó acá, luego
regresa al 9.9, es decir, que nuestro indicador en el 2019 tenía una tendencia hacia el 10%. Sigamos. Yo miro el sector, cojo las compañías del sector más importantes, y veo que mi indicador del sector me está diciendo que el sector está tributando en el 7,53%. Miren acá el promedio, 7,53 o 7,58, es decir, que la tendencia es al 8%. Si yo tengo una empresa que está tributando el 10 y el sector está al 8, digamos que mi indicador ideal sería el 8. Es decir, que ahí tendría una franja estratégica del 2%. ¿Qué es la franja estratégica? Es el valor sobre el cual yo podría hacer estrategia, es decir, encontrar elementos estratégicos para bajar la presión tributaria. Sigamos. En este marco de situaciones, digamos que ellos el año pasado, sin saber lo de la pandemia, plantearon una estrategia simple y dijeron, bueno, nuestro crecimiento normal puede ser un escenario normal, puede ser que vamos a vender 30.200, en un escenario optimista 36.800 millones de pesos y en un escenario pesimista 20.400. ¿Sí? Con un indicador de presión ideal del sector del 8%, sigamos. ¿Qué ocurría y qué se pensó en ese momento? Esto fue el proyecto que ellos presentaban para el 2020. ¿Sí? En el primer escenario, mire, ellos obtienen una renta líquida de 3.012. Si el indicador es el 8%, yo tomo ese 8%, multiplico los ingresos por ese 8%, digamos que mi renta líquida podrían ser 2.416, aquí está el indicador. Es decir, que si yo resto de mi renta líquida antes de estrategia, resto mi renta líquida ideal, le daría una franja estratégica de 596. Esta franja estratégica lo que me indica es que yo podría disminuir mi renta líquida de 3.012 millones a 2.416. Eso nos debe quedar claro y esa sería la franja estratégica. Ahora, cuando yo tomo un escenario optimista, entonces mi franja estratégica sería 919 y si fuera pesimista, mi franja estratégica haría 13 millones de pesos. Eso era lo que se tenía a diciembre 31 y esa era nuestra proyección. ¿Qué pasó? Sigamos. Bueno, aquí tenemos el análisis, cuáles eran los posibles escenarios, cómo se podría hacer allá esa franja estratégica, toda la carreta que tenemos cuando tenemos esa situación. Sigamos. ¿Qué ocurre hoy a la sombra del COVID-19? ¿Cuál es el punto de partida? En los momentos actuales, antes que estrategia tributaria, se debe analizar la parte financiera. Esa parte financiera tiene hoy las siguientes connotaciones. Primero, ausencia significativa o total de ingresos en estos 2 trimestres. Presencia de gastos fijos, muchas veces inejitables, deterioro paulatino o total de flujos de efectivo, vencimiento de compromisos, estancamiento de cobros de cartera, pagos de impuestos cuyos vencimientos son en el año actual, pérdida de clientes, alejamiento de proveedores y pérdidas contables y fiscales incontrolables. Ese es el escenario para la inmensa mayoría de empresas en Colombia. Sigamos. Entonces, ¿cuál es el panorama? Mire, tenemos declaratoria de emergencia, ya declaramos la emergencia, el aislamiento preventivo, el último que dijimos fue que va del 1 de agosto al 1 de septiembre en el decreto 1076, este decreto. Luego viene el de aislamiento selectivo y distanciamiento individual, que es el decreto 1168, que ese va hasta el 1 de octubre. Y adicionalmente, el 25 de agosto, de nuevo, el Ministerio de Salud saca su resolución 1462, donde prorroga la emergencia sanitaria hasta el 30 de noviembre. Es decir, que ya estamos a puertas de terminar el año 30 de noviembre y ya tenemos claro que la emergencia sanitaria vaya hasta allá y tal vez mucho más allá. Entonces, este es el panorama, es decir,
nosotros tenemos que mirar para dónde vamos. Con este aislamiento selectivo y distanciamiento individual, estamos tratando de levantar la economía, entonces vamos a empezar, digamos, como a aletear un poquitico, habrá muchos negocios que crecerán, otros que permanecerán lo que están, bueno, pero es un aliento a la economía, sigamos. Entonces, el panorama realmente es que nosotros podemos dividir la situación real en tres grandes grupos. El primer grupo, primer trimestre vendió bien, el segundo cero y el tercero que termina en septiembre es posible que muchos vendan cero también. El trimestre cuarto no sabemos qué es lo que me van a preguntar. ¿Cuánto debo vender ya en el trimestre cuarto para perder lo menos posible, para ganar un poquito, para caer en punto de equilibrio? Hay otro grupo, ¿sí? Que el primer trimestre le fue bien, que en el segundo y el tercer trimestre hay unas veces sí, otras veces no, medio. No sabemos el cuarto trimestre, y hay otro sector que es pequeño, pero existe, que el primer trimestre bien, segundo trimestre bien, tercer trimestre, cuarto trimestre. Y yo conozco casos de empresas que yo asesoro, que consultan conmigo, cuyas ventas, en vez de disminuir con relación al año pasado, han aumentado. Pero son empresas que se dedican a vender insumos para alimentos, insumos para medicina, ¿sí? Insumos para la parte de sistemas y de toda la parte informática. Son gente que va muy bien. Entonces, el grupo 1 y 2 tienen serias dificultades operativas y financieras, y su estrategia seguramente es, por lo menos, como decía ahora, permanecer o sobrevivir. Y el grupo 3, que en realidad existe en medio de la pandemia, mantiene en pleno su negocio en marcha. Para ellos nada ha cambiado en lo estratégico. Muy bien, sigamos. Entonces, yo tengo que resolver una pregunta. ¿Cuánto tengo que vender para obtener las menos pérdidas posibles? Y recuerde, obtener las menos pérdidas posibles es asumir las pérdidas de los 2 trimestres anteriores. Entonces, tenemos que el punto de equilibrio para hallarlo es tomar los gastos fijos y dividirlo por el indicador, de margen de contribución. Y el indicador de margen de contribución es igual a 1 menos el costo de ventas sobre ventas. ¿Me hago entender? Si yo vendo un producto por 100 pesos y su costo es 70, la relación costo de ventas sobre ventas es el 70%. Si a uno le resto el 70%, entonces me da el 30%, es el indicador del margen de contribución. Y si digamos fuera 100 y 80, entonces sería 80% y 1 menos 80 le da el 20%, que es el caso de la ilustración que tenemos abajo. ¿Cuál es el punto de equilibrio si el indicador del margen de contribución es el 20% y mi gasto fijo son 800.000 pesos? Entonces, simplemente dividir 800.000 pesos por el 20% y me da 4 millones de pesos. Esto así en teoría es muy sencillo, pero a eso se van juntando un poco de cositas, como vamos a ver. Sigamos. Entonces, si bien yo tengo el punto de equilibrio coordinado, que el punto de equilibrio es los gastos fijos dividido por el indicador del margen de contribución, resulta que hay empresas que no solamente tienen costos de ventas, sino gastos variables, que van a variar directamente con la venta. Digamos, si yo todas las comisiones de venta las pago de acuerdo a las ventas, la parte que es variable con relación a las ventas sería unos gastos variables, es decir, que solamente van a aparecer cuando yo venda. Ese puede ser un ejemplo. Ahora, el margen de contribución entonces va a ser a 1 menos el costo sobre ventas más gastos de ventas sobre ventas. Es decir, también vamos a hallar un indicador, ¿sí?, con relación al gasto. Entonces, en este caso, el punto de equilibrio sería, como vemos aquí abajo, perdón, el indicador de margen de contribución sería 1
menos 70% menos el 2.5 me daría el 27.5. Entonces, si en este caso, si yo tengo unos gastos fijos de 8.400, yo digo 8.400 sobre 27.5 y me da 30.545. ¿Qué es lo que hago? Yo digo, pues si yo vendo 30.545 y lo multiplico por el 70% me da 21, le resto los gastos fijos que son 8.400 y le resto los gastos variables que es tomar los 30.545, multiplicarlo por 2.5 y me da 7.64. ¿Cuánto me dio eso? 0. Punto de equilibrio. Es decir, que esta empresa tiene un punto de equilibrio de 30.545. Esa es la vida. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a la diapositiva siguiente. Digamos, esta empresa está en esta situación en este momento. El primer trimestre le fue muy bien. El segundo trimestre vendió 0. Digamos que ya los gastos fijos son 8.400, es decir, que por trimestre son 2.100. En el tercer trimestre no vendió nada. Digamos, pongamos que hasta septiembre 30 no vendió nada. Lo llaman a usted en septiembre 30 y le dicen, oiga, señor, ¿cuánto tengo yo que vender para que me dé punto de equilibrio? Entonces yo miro lo que tengo. Olvidemos los cálculos que hice atrás. Yo miro lo que tengo y pregunto, ¿cuál es el punto de equilibrio? El punto de equilibrio es los gastos fijos. Pero a esos gastos fijos yo le voy a sumar las pérdidas que llevo. Mire, 2.100, 4.200 menos 1.200, tengo 3.000 de pérdida. Le sumo la pérdida y la divido por el margen el indicador de contribución el indicador del margen de contribución por 27.5 y eso me da 18.545. Es decir, que yo en el cuarto trimestre tendría que vender 18.545. Sí, si los vendiera me daría los 30.545, pero no los vendí. Yo no vendí sino 16.800. Entonces, si yo no vendí sino 16.800, yo voy a tener una pérdida de 480. Si yo quisiera saber de dónde sale esa pérdida, ¿sí? Yo digo, yo tomo los 18.545 que debía haber vendido, es estos. Le resto los 16.800, lo multiplico por 27, me da 480 de pérdida. Ahora, sigamos. Miremos cuando él vende exactamente el punto de equilibrio. Es decir, que como ya lo calculé, me da 18.545. O sea, hago el cálculo aquí. Mire que aquí ya igualé la pérdida. ¿Y cuánto me da al final? 0. Eso es lo que usted tiene que hacer. Ahora, si a usted le dice, sigamos. Si a usted le dice, mire, es que yo quiero tener una utilidad de 2.000 pesos. Mire, ya al punto de equilibrio, yo le debo sumar los gastos fijos, que son estos, 2.100. Le sumo la pérdida y le sumo la utilidad. Y lo divido por 27. ¿Cuánto tengo que vender? 25.818. Los coloco acá, hago la suma, sumo 25 más 12 me da 37, hago la operación y me da 2.000 de pérdida. Es decir, usted tiene que aprender a jugar con los puntos de equilibrio para poder atender la empresa. Sigamos. Entonces, vamos a tener variantes. La fórmula del punto de equilibrio. Entonces, nosotros le vamos a sumar la pérdida acumulada en la primera instancia. Y si yo quiero tener una utilidad, le sumo la utilidad tal y conforme lo vimos en la parte anterior. ¿De qué me sirve esto? De proyectar, de saber para dónde voy, ¿sí? Y de saber calcular en un momento dado cuál es la situación real de esa empresa en este momento. Sigamos. Ahora, si yo voy a hacer un análisis estratégico, es muy sencillo. Mire, cuando la empresa vendió full, recuerden atrás, si vendía 43
43.200.000, digamos, esto es la parte contable, obtiene una utilidad de 4.320, hago la conciliación fiscal y llego a la parte fiscal. ¿No? ¿De acuerdo? En la parte fiscal, yo tengo una utilidad de 4.390. Si yo tomo los 4.390 y los divido por las ventas, que es 43.200, me da que tengo un margen, tengo un indicador de presión tributaria de 10.16. Como el indicador del sector, estamos dando el mismo ejemplo, es del 8%, yo tomo 43.200, lo multiplico por 8 y me da 3.456. Si yo resto de la renta líquida antes de estrategia, resto el indicador, resto la renta líquida, el ideal, o sea, el tomar los ingresos, multiplicarlos por el indicador de presión tributaria del sector, que es ideal, entonces hallo la franja estratégica. ¿Cuál es la franja estratégica en este momento? 934. Es decir, que él podría buscar elementos estratégicos legalmente para bajar su renta líquida de 4.390 a 3.456. Pero ese no es el sueño que se tiene en este momento. Sigamos. Entonces, los escenarios estratégicos ya para el 2020 son muy diferentes. Digamos, en el primero que vimos vendió 28.800, obtuvo una pérdida de 4.026. Eso es un indicador negativo de menos 1.5. Entonces, yo no tengo franja estratégica, porque lo que está esperando el sector en tiempos normales era 2.304. ¿Sí? Digamos, miremoslo cuando tenemos punto de equilibrio. Cuando tenemos punto de equilibrio tampoco, porque yo paso de mi punto de equilibrio cero por efecto de la conciliación a una renta líquida de 54, eso me da un indicador de punto 17. Entonces, ¿y qué está esperando el sector? 2.404. También me da una franja estratégica de cero. Ahora, si yo tengo 2.000 de utilidad, sigamos, vendo 38.18, tengo 2.000 de utilidad y de renta líquida 2.064 por efecto de la conciliación, entonces tampoco tengo franja estratégica. Es decir, en la mayoría de los casos no hay franja estratégica este año. Y va a ser un año que hay que sepultarlo en el olvido. Y ojalá no sea así este año. Ahora, sigamos. Ahora, como les dije, si yo alcanzo mis utilidades esperadas y vendo 48.800, obtengo una renta líquida de 5.084, sí. Obtengo una utilidad de 5.020, una renta líquida de 5.084, es un indicador de presión tributaria, divido los 5.084 por 48.800, que son las ventas, y me da un indicador de 10.41, y el indicador del sector ideal es el 8%, multiplico los 48.800 por 8 y me da ya la franja estratégica. Entonces, en ese caso, si hay alguna cosa que está así, tendría una franja estratégica de 1.180, a él le cabería el beneficio de auditoría, todo lo que puede ocurrir. Entonces, mire, ese es el panorama de las empresas actuales. Desolador, pero más que desolador, nosotros tenemos que tener esperanza en que en el futuro va a ser mucho mejor. Sigamos. Entonces, en medio de todo esto, yo tengo pérdida, yo no cada cosa, todo lo que usted quiera. ¿Qué ocurre? Yo tengo que tener unos alfiles estratégicos, alfiles es unas ayudas estratégicas, así sea en pérdida. Lo que yo les decía. Es decir, si yo tengo pérdida en la renta líquida ordinaria, perdón, en el método ordinario, en el impuesto de renta normal, no estoy hablando del régimen simple, no, del impuesto de renta normal, si yo tengo pérdidas, yo tengo que pagar impuesto. Si yo no pago el impuesto, tengo que pagar intereses. Si yo, entonces yo tengo que buscar alfiles estratégicos, es decir, cosas que me ayuden en las circunstancias.
yo tengo que pagar anticipo, sacar plata, no hay flujo de efectivo. Yo tengo que mirar formas de disminuir esa circunstancia. Entonces debe pensar en 3 escenarios generales en época de pandemia. Primero, un escenario de pérdidas fiscales. Segundo, un escenario de rentas líquidas muy bajas o cero. Y tercero, rentas líquidas acordes con la actividad económica y sin afectaciones, que esa es la excepción. Las 2 primeros escenarios son la generalidad, el tercero es la excepción. Para la generalidad habrá que tener en cuenta a modo estratégico. Estos no son los únicos. Ustedes van a pensar en su empresa, en su situación, qué más pueden hacer, qué pueden... Es decir, en este momento, escoger lo que haya. Es como cuando se está hundiendo un buque, ¿sí me entiende? Y tiran un salvavidas, todo el mundo se quiere tirar al salvavidas. ¿Sí? Y si aparece una lancha, ya no miran el salvavidas, sino la lancha. Y si en un helicóptero, ya nadie mira a los 2 anteriores, sino el helicóptero. Y así. Y si no hay nada, nadie, mijo, nadie. Y si no sabe nadar, se ahogó. Ya. Así de sencillo. Así está esto en este momento. Ni helicóptero, ni lancha, ni salvavidas. Nadie. Y si no sabe nadar, mijo, aprenda a tragar agua y tráguese el 12 mar, si es capaz. Entonces, mire, los alfiles estratégicos me van a servir para tratar no de disminuir la pérdida, sino de mitigar los efectos de la pérdida. Para la generalidad, para todos los generales, el numeral 1 y 2, habrá que tener en cuenta a modo estratégico la renta presuntiva, el anticipo del impuesto de renta, los intereses moratorios y gastos de mantenimiento. Esos son 3 alfiles. Pueden haber muchos, cada uno va a encontrar los que necesite. En la excepción, o sea, cuando la empresa va para arriba, sin importar la pandemia, que son rentas líquidas acordes con la actividad económica. Entonces a eso le vamos a aplicar el beneficio de auditoría y todos los elementos estratégicos que hemos visto. Cuarto, un caso especial, el régimen simple de tributación. ¿Por qué es un caso especial? Uy, porque esos pobres pagan el impuesto no sobre la renta, sino sobre ¿qué? Sobre los ingresos. No tienen renta presuntiva. Es decir, que si en el primer trimestre vendieron 500 millones, sobre 500 millones van a calcular el impuesto. ¿Sí me entiende? Sobre 500 millones van a calcular el impuesto, así hayan tenido pérdidas todo el resto del año. Y lo grave es que en la renta ordinaria y la renta normal, hombre, yo pago por renta presuntiva, pero puedo compensarme la pérdida y el exceso de renta presuntiva en los periodos siguientes. ¿Aquí contra qué? Entonces, hay que pensar en el régimen simple de tributación. Sigamos. Primero, renta presuntiva. Vamos a mirar. Depuración de la base del cálculo de determinación del total del patrimonio líquido del año anterior que sirve de base para efectuar el cálculo de la renta presuntiva se puede restar únicamente el valor patrimonial neto de los bienes afectados por hechos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito, siempre que se demuestre la existencia de estos hechos y la proporción en que influyen en la determinación del... Entonces, yo no sé, el gobierno debe sacar algo. ¿Por qué? Porque este es un caso fortuito, fuerza mayor. ¿Me entiende? Generalizado. Entonces yo diría, el gobierno debiera, cuando no eliminar la renta presuntiva, bajarla mucho más. ¿Sí? Bien. Al valor inicialmente obtenido de renta presuntiva se sumará la renta agravable generada por los activos exceptuados. Y este será el valor de la renta presuntiva que se compare con la renta líquida determinada. Vamos a poner el caso de una empresa con pérdidas enormes y activos sujetos a renta presuntiva enormes. ¿Soy yo el chucho? Miremos, sigamos.
¿Qué es lo primero que hay que pensar? Que si yo voy a invocar fuerza mayor o caso fortuito, hay el decreto 625, el artículo 9 del decreto 4923 de 2005, dice que la prueba de los hechos que constituyen fuerza mayor le corresponde a la empresa. Eso es lo que dice ahí. ¿Sí me entiende? Pero aquí, a pesar de que le corresponde a la empresa, obviamente que eso hay que demostrarlo, pero en general. Entonces, hay que esperar que el Estado diga si vamos a poder disminuir, qué activos podemos disminuir. Si es que yo tuve unos activos, digamos, empresas del transporte, todos los aviones parados, todos los buses parados, todos los taxis parados, la mayoría de los de carga parados, y entonces, ¿pagué renta presuntiva? Bueno, entonces miremos eso. Mirar también una cosa bien especial. Lo que voy a leer, la sociedad extranjera que posea un bien inmueble en el país sobre el cual no percibe renta no debe declarar renta presuntiva. Sobre el cual no perciba renta, no debe declarar renta presuntiva. Tercero, se excluyen en la determinación de la renta presuntiva el valor de las acciones que se posean en la CAN. Esos son elementos que uno debe tener siempre en cuenta y que a pesar de que no están metidos directamente en la norma, sí aparecen en sendas sentencias del Consejo de Estado, como aparece ahí. Y habrá que hacer uso de eso. Sigamos. Miremos cómo depuramos la renta presuntiva. Miren, no recuerden que una vez calculada la renta presuntiva, se le debe adicionar la renta gravable de los bienes exceptuados. Miremos cómo calculamos la renta presuntiva. Pasemos a la siguiente. Entonces, miremos. Digamos, esta empresa que en el año 2019 tenía los siguientes bienes: total patrimonio bruto de 19.280, un pasivo de 4.800 y un patrimonio líquido de 14.460 millones de pesos. ¿Qué es lo que ocurre? Que tenía una inversión en sociedades y recibió unos dividendos grabados de 64.600.000 y otros activos también con pruebas contra la renta presuntiva, que tuvo unos ingresos grabados de 39.400 millones, perdón, de 39.400.000 pesos. Cuando vamos a calcular la renta presuntiva, sigamos, lo hacemos de la siguiente manera. Calculamos, tomamos el patrimonio bruto, el patrimonio líquido, calculamos la relación entre patrimonio líquido y patrimonio bruto, que es el 75%, miro los bienes efectuados, que es una inversión en sociedad, los activos con prueba contra la renta presuntiva, 500 y 300, 800, si 800 lo multiplico por el 75% me da 600, este es el valor 600, el resto de 14.430 le resto 600 millones y me da que la base de la renta presuntiva son 13.860, lo multiplico por el 5%, me da 69.300 y le sumo los dividendos que recibí, que son 69.400, que son 64.600, más los ingresos por los otros bienes que tienen renta, prueba contra la renta presuntiva, me da 104, es decir, que la renta presuntiva me da 173.900.000. Uno con unas pérdidas bien grandes y con una base de renta líquida de 173.900, que le daría poco más de 53 millones de pesos de impuestos. Muy bien. Pero tiene otra alternativa, y es, si yo no me tomo los bienes exceptuados, no tengo por qué sumar la renta gravable de esos bienes exceptuados, calculo, entonces como no voy a tomar ningún bien exceptuado, la base de la renta presuntiva son 14.460, lo multiplico por el 5%, me da 72.5%, me da 72.300 y no tengo que sumarle la renta gravable, entonces la renta presuntiva serían 72.300, es decir, que he bajado la renta presuntiva en 101.600, es decir, que ahí me ahorro unos 32, 33 millones de pesos de impuestos. Señores, eso hay
que mirarlo así. Como les decía, es el momento de aprender a nadar. Y no hay ni lancha, ni ni helicóptero, ni tampoco salvavidas. Aprender a nadar. Muy bien. ¿Cuál es el otro? El anticipo en el impuesto de renta. ¿Cómo le parece? Uno sin flujo efectivo. Bien aporreado en el estado de resultados. Pague anticipo. Entonces, mire, para el cálculo del anticipo, esta fue una conferencia que nosotros dictamos ya acá, pero les recuerdo. Recuerden, cálculo del anticipo, artículo 807, 808, facultad para reducir. Como les decía la vez que dictamos la conferencia, y casi nadie ha leído, porque no tenía la necesidad de haber leído, autorización de reducción en casos individuales, que permite reducir el anticipo. Y el artículo 810, que el término para decir la solicitud de esa reducción, dice la norma, son 2 meses. Además, aparece la circular 44 del 2009 que me dice cómo la DIAN va a calcular la disminución de anticipo, porque yo no que la calcula ni te dice. ¿Sí? Hay que leerla, consultarla y aplicarla. Además, en cuanto al impuesto de renta, tengo el decreto 766 del 2020, por el cual se reduce el anticipo en algunas actividades. Hay personas naturales que en este momento no han declarado, entonces pueden aplicarlo. Y los que declararon y no tuvieron en cuenta, pues corrijan. ¿Por qué? Porque vamos a tener lo siguiente. Sigamos. Veremos el decreto 766 que me dice reducción del anticipo. Y me da que puede reducirse el anticipo o en el 25 o en el 0%. Y está para grandes contribuyentes, para personas jurídicas y para personas naturales. ¿Y quiénes pueden reducir el anticipo? Sigamos. Entonces dan 3 tablitas para cada uno de para los grandes contribuyentes, para las personas naturales y para las sociedades normales, para las demás sociedades. Entonces da una tablita donde dice, si sus actividades económicas son estas, entonces da las actividades económicas, da el código SHU, bueno, ahí están las actividades económicas, dice, entonces vas a pagar no el 75 o el 50, no, el 25. Sí. Da una segunda tablita, da otra tablita que dice, señores, si usted está en estas actividades que tiene con transporte, alejamiento de la carreta, su anticipo es el 0%. ¿Sí? Entonces, señores, búsquese ahí. Si usted está ahí, aplíquelo. ¿Sí me entiende? Para que baje, ¿sí? ¿Por qué? Porque el problema es de flujo de efectivo. ¿Sí? Porque obviamente usted paga el anticipo, ¿sí? Y se lo va a descontar. Pero el gran problema de descontárselo es que de pronto le quede saldo a favor. ¿Sí? Entonces viene el problema del saldo a favor. Bueno, hay que tratar de hacer, sigamos. Entonces, consultar esas 3 tablitas. Entonces, resulta que usted no quedó en ninguna de esas tablas. Entonces, va al artículo 809. Oiga lo que dice el artículo 809. A solicitud del contribuyente, el administrador de impuestos nacionales autorizará mediante resolución de carácter especial reducciones proporcionales del anticipo del impuesto en los siguientes casos. Primero, cuando en los 3 primeros meses del año, periodo grabable al cual corresponde el anticipo, los ingresos del contribuyente hayan sido inferiores al 15% de los ingresos correspondientes al año periodo grabable inmediatamente anterior. Es posible que no sea en muchos casos porque el primer trimestre estuvo bien, medianamente bien o bien. Segundo, cuando en los 6 primeros meses del año, periodo grabable al cual corresponde el anticipo, los ingresos del contribuyente hayan sido inferiores al 25% de los ingresos correspondientes al año periodo grabable inmediatamente anterior. Ahí puede que haya muchos. ¿Sí? La resolución fijará el monto del anticipo y su forma de pago y la sola presentación de la solicitud no suspende la obligación de cancelar la totalidad del anticipo. Entonces, señores, a hacer estos cálculos. Y si usted está en una de esas alternativas,
usted debe solicitar la reducción, pero mire, usted debe calcular y pagar el anticipo. Y luego solicitar la reducción. Y la DIAN, el Estado le devolverá el anticipo en exceso, porque ellos le calculan el anticipo. En ese caso, entonces, digamos, si usted está en ese caso, entonces, saber que tiene un término para decidir de 2 meses, y si no, queda resuelta, entonces le van a devolver, sigamos. Entonces, si usted va a aplicar el artículo 809, por favor, va a leer muy bien la circular 44 de junio 1 del 2009. Los que no la tengan, el logro se dictó, y yo creo que en la página debe estar esta conferencia, y ahí está la forma como se calcula exactamente como la DIAN calcula, y que usted debe calcular a la vez si lo solicita, cómo se hace toda la gestión, para que se ponga al frente de eso. Es una alternativa para el flujo efectivo. Sigamos. Intereses moratorios. Señores, cuando usted tiene el problema de intereses moratorios, es refrescante. Es decir, tasa de interés moratorio transitoria, debe saberlo. Para las obligaciones tributarias y las relacionadas con el Sistema General de Protección Social, que se paguen hasta el 30 de noviembre del 2020, y para las de acuerdo de pago que se suscriban desde la vigencia de este decreto legislativo, que es desde mayo, y hasta el 30 de noviembre del 2020, la tasa de interés de mora establecida en el artículo 635 será la liquidada diariamente a una tasa de interés diario que sea equivalente a la tasa de interés bancario corriente para la modalidad de créditos de consumo. ¿En qué estamos? Estamos en que la tasa de usura para el 2020 es de 34,218, menos 2 puntos, 32,218. ¿Sí? Y el de interés corriente es 18,95. Entonces tiene una gran disminución. Es tener eso claro, tenerlo claro. Ahora, para los grandes contribuyentes, que sean empresas de transporte aéreo, comercial, de pasajeros, y hoteles que presten servicios hoteleros, y contribuyentes cuyos espectáculos musicales en vivo, o sea, y otras actividades de espectáculo en vivo, la tasa de interés será el 50% anterior. Mire, el 18,95 o el 19 dividido por 2, eso da 10, 9,5%. Sí, para las obligaciones tributarias que se paguen para las felicidades de acuerdo de pago desde la vigencia de este decreto y hasta el 30 de noviembre. Entonces, ahí tienen 2 formas que ustedes deben tener en cuenta, porque seguramente vamos a tener que aplazar pagos de impuestos. Entonces, mira que esto va hasta el 30 de noviembre. Yo espero que el gobierno lo amplíe un poquito más o un poco más. Sí, hay que estar pendientes de eso. Sigamos. Gastos de mantenimiento, deducción si los activos no se hayan utilizado. ¿Cuántos activos en esta pandemia han permanecido guardados, pero hay que hacerle gastos de mantenimiento? Vamos no muy lejos, las empresas aéreas tienen que tener gastos de mantenimiento intermitente, esos naves. Y todos los carros, todas las cosas tienen que tener mantenimiento, así estén guardados. ¿Sí? Entonces, mire, recuerde, nosotros tenemos muy claro en la mente que si un bien no se utiliza para producir ingresos grabados, ya no tiene derecho a deducibilidad por sus gastos y todas sus cosas. Eso nos dice el artículo 107. Miremos. Hay una sentencia, sigamos. Hay una sentencia, devuélvase por favor. Hay una sentencia de la sesión cuarta de mayo 11 del 2020 que dice: conforme a lo anterior hecho, la sala reitera que en el propósito de acreditar el cumplimiento de los requisitos del artículo 107, no resulta indispensable probar una correlación entre despensas ocurridas y rentas generadas, por lo que la falta de operación o uso de un activo no puede ser óbice para no reconocer la deducibilidad de las despensas realizadas para su conservación y mantenimiento. Bueno, ahí está esa sentencia, hay que mirarla bien. ¿Por qué? Porque hay muchas empresas que tienen, si bien, hombre, el mostrar una deducción aumenta la pérdida, esa pérdida se puede compensar.
en los periodos siguientes. Sigamos. El beneficio de auditoría, ya saben, el beneficio de auditoría para los que van bien. Hay empresas que van bien. Entonces, vamos a la siguiente. ¿Qué es el beneficio de auditoría? Entonces, recuerden, si yo incremento, es decir, para los periodos graduales 2020 y 2021, la liquidación privada que incremente al menos el impuesto de renta con relación al año anterior en un 30%, entonces quedará en firme en los 6 meses siguientes, y en un 20% en los 6 meses siguientes. Bueno, si no ratificado, entonces, ¿esto nos sirve a quién? A las empresas que han permanecido con su nivel de ingresos normal, que son bien pocas. Sigamos. Un caso especial, el régimen simple, lo que yo les dije. Tienen que pagar el impuesto sobre el total de ingresos, independiente que tengan pérdidas, independiente de cualquier cosa. Entonces, yo veo un compromiso. Yo digo que el Estado debería mejorar la condición de esta gente haciendo algo, ¿sí? Pero hasta el momento no hay nada. Entonces, ¿en qué podemos pensar? Sí, mire, sigamos. Mire, devuélvase, por favor. Entonces, todo depende de los ingresos. Mire, ahí están los 4 grupos, cómo van a tributar con sus ingresos, independiente, hay nada tiene que ver, ni los costos, ni las deducciones, ni hay renta presuntiva. Sigamos, mire que no hay renta presuntiva, mire, renta presuntiva, el régimen simple no está sujeto a renta presuntiva, es decir, pague el impuesto y aguante. Ahora, hay que pensar en cosas. Sigamos. Entonces, sujetos que no pueden pertenecer al régimen simple. Las personas jurídicas extranjeras, las personas naturales sin residencia o establecimiento permanentes, personas naturales residentes que configuren un contrato de realidad laboral, las sociedades cuyos socios administrativos tengan en sustancia una relación laboral con contratante por contratarse de servicios personales prestados con auditoría y subordinación, las filiales, subsidiarias, agencias, bueno, y las sociedades que sean accionistas de otras sociedades y las sociedades. Entonces, si usted incumple uno de estos, lo sacan para afuera. Es decir, si usted va y compra unas acciones ya de 10.000 pesos, de 50.000 pesos, entonces deja de pagar 1.000.000 de pesos de impuestos. Ya usted mirará si busca salirse del régimen simple, dependiendo de los beneficios. Pero hay forma de salir, sí. La próxima, la siguiente. Entonces, también cómo lo excluyen. Entonces, ahí está la forma como lo excluyen. A mí no me parece pues, que incumplir las 2 condiciones y todas las cosas, pero bueno. Es decir, el del régimen simple pensará, ¿me quedo? No me quedo, porque si se queda callado, solamente puede retirarse el año siguiente en el mes de enero. Entonces, si incumple una de las condiciones, para afuera, entonces, para todas las cosas ya mirará. Pero sí saber que los del régimen simple van a pagar el impuesto y le va a quedar en vivo y frescos, que no pasó nada. Muy bien. Señores, esto era lo que teníamos para decirle. Estas son las circunstancias, ¿sí? Y leer esta frase es algo que nos puede servir. Cuando salga de la tormenta, ya no será la misma persona que había entrado en ella. En eso consiste la tormenta. Entonces, no vamos a ser las mismas personas. ¿Por qué? Porque si nosotros miramos lo que acabamos de ver, tenemos que empezar a pensar en cosas diferentes en nuestra empresa y ojalá cada vez así estemos en circunstancias muy bollantes, actuemos como si estuviéramos en circunstancias difíciles. ¿Por qué? Porque hay una cosa bien cierta en la parte económica de las empresas. Las empresas más fáciles de manejar son las que están en crisis. Porque no hay nada, entonces no se puede dar nada. Usted pide un carro y le da una bicicleta. Pide una bicicleta y le da unos patines. Pero si usted tiene mucha plata, es posible que usted pida unos patines y le dé una avioneta.
Ese es el caso. Entonces, hay que aprender de esta crisis, ¿sí? Para sobrellevar el futuro. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Javier. Internamente nos han dejado muchas felicitaciones por el seminario del día de hoy, que muy interesante, ¿sí? Estamos mostrando los libros que maneja el doctor Javier, donde los pueden encontrar directamente en la página, ¿cierto, doctor Javier? ¿En dónde más pueden encontrar los libros? En la página de Línea Contable, ahí van a poder encontrar ustedes. Voy a compartir aquí mi presentación. Permíteme aquí un momento. Los voy a invitar, ¿sí? Los invitamos por parte de Logro para que participen el día de mañana, ¿sí? 3 de septiembre, al seminario que vamos a realizar de puntos claves en el manejo de la facturación electrónica con un sistema contable, para que si ustedes se inscriban y participen. ¿Por dónde se pueden inscribir ustedes? Acá les voy a compartir pantalla. Ustedes ingresan directamente a la página de Logro. En www.logro.com, logro con doble G, y en ver más aparece la opción de webinars. Ahí ustedes van a encontrar todo el cronograma de los seminarios que nosotros estamos realizando en septiembre para que ustedes se inscriban. Simplemente les dicen me interesa y como tal, ustedes participan en el seminario que estamos realizando como tal todos los miércoles y jueves a las 9 de la mañana. Entonces, por ejemplo, el de mañana, ustedes simplemente le dicen me interesa y se inscriben como tal. Por ejemplo, el 9 de septiembre, de nómina como tal de Logro, se pueden inscribir. Especialmente, pues, pueden inscribirse también en este seminario muy recomendado en septiembre 16, cómo levantar capital para un emprendimiento. Es realizado por nuestro gerente Alejandro Vázquez. No se les olvide inscribirse como tal a este seminario, no se lo pierdan. Bueno, otro tema. Nos pueden seguir en las redes sociales, ¿sí? Nos pueden seguir, ver videos, por ejemplo, de YouTube, donde ahí van a encontrar la información de casos de éxito como tal de nuestro programa. Entonces, no se les olvide como tal seguirnos a través de las redes sociales. Hoy, doctor Javier, estuvieron muy concentrados los asistentes, casi no hicieron preguntas, ¿sí? Nos dejaron fue felicitaciones. Por ejemplo, Víctor Mosquera dice buenos días. Víctor Alfonso Mosquera, presente, gracias. También nos dijo Ramona Cárdenas Villeros, dijo, buenos días, gracias por el seminario, es muy bueno para aprender cómo sostener el negocio con esta pandemia, ¿sí? Isaura Vázquez, que felicidades. Víctor Mosquera, que muchas gracias. Isaura Vázquez, excelente, muy interesante los aportes realizados por la persona, ¿sí? Y excelente seminario. Nos dejaron esta pregunta de María del Pilar Quintero, doctor Javier. Dice, buenos días. Gracias por la invitación, doctor Javier. ¿Usted puede darme el link para consultar las estadísticas en la DIAN y solo han publicado hasta el 2015? No, bueno, dígale que ya. Señorita, escríbame a Javier García @ Contable y yo le mando por ahí el link, con todo gusto. A través de Logro puede conseguir mi página o mi teléfono, ahí lo consigue. ¿Sí? ¿No es cierto, Néstor? Sí, señor. ¿Aló? O sea, Bueno, internamente entonces le podemos que enviar me ponga un la correo, información. yo le mando el link, ¿sí? Con todo el gusto del mundo. Y ahí hasta el 2019. Listo. Aquí les comparto a ustedes cuál es el correo electrónico, javiergarcia@lineacontable.com. ¿Sí? A ese correo electrónico le pueden solicitar el link para las estadísticas de la DIAN, ¿sí? Ya que dice que solamente está publicado hasta el año 2015. Buenos días, ¿dónde podemos ver nuevamente el seminario? Nos pregunta Rocío Solano. Ustedes pueden ver el seminario, la grabación la pueden ver con el mismo link que les apareció hoy para ingresar. En ese mismo link ustedes pueden participar o pueden verificar el día de mañana en su correo electrónico, inclusive en el spam o correo no deseado. Ahí les va a aparecer la grabación y el certificado de asistencia.
Entonces es importante pues que validen en su correo. No nos dejaron más preguntas, doctor Javier, en el panel, ¿sí? Entonces, muchas gracias como tal el día de hoy, pues por la asistencia, por este excelente tema que nos explicó. Muy bueno para tenerlo en cuenta por parte de las empresas. No sé, doctor Javier, si tengamos algo adicional para decir el día de hoy para finalizar como tal el seminario. Okay, muchas gracias a Logro y a todos los asistentes, que nos veremos próximamente. Muchas gracias a ustedes. Entonces no se les olvide como tal inscribirse a los próximos seminarios y si están interesados en Logro, pues pueden ingresar directamente a la página o nos pueden dejar internamente sus datos y nosotros los contactaremos. Muchas gracias. Hasta pronto. Que tengan un buen día.